Durante casi un año, un investigador anónimo se infiltró en las entrañas de un call center fraudulento. Gracias a su habilidad para acceder a sus sistemas informáticos y cámaras de seguridad, descubrió cómo funcionaba cada engranaje de esta operación. Pero lo que ocurrió el 7 de marzo de 2024 fue un giro inesperado. Todos los dispositivos de la red se apagaron de forma repentina, dejando solo una computadora activa. Por cierto, suscríbete si no quieres ser hackeado. Ahora sí, empecemos. Con la webcam del último equipo encendida, intentó descifrar el enigma. Los sonidos que emergían del lugar eran desconcertantes. El rasgar de cintas adhesivas, pasos apresurados, murmullos tensos. Todo indicaba que algo monumental estaba sucediendo dentro de esas paredes. Los monitores eran desconectados y movidos con urgencia. ¿Era un simple traslado? ¿O acaso el lugar estaba siendo desmantelado por razones más graves? Las imágenes evocaban la posibilidad de una redada, pero no había confirmación. La incertidumbre lo mantenía al borde. Este centro, ubicado en Nueva Delhi, no era desconocido para él. Ya había documentado cómo operaba. Todo comenzó cuando, en abril de 2023, encontró un supuesto número de soporte técnico de Microsoft. Fingiendo un problema con su computadora, permitió que los estafadores accedieran remotamente a su equipo. Sin saberlo, los criminales le dieron la llave para entrar en su red principal. Una vez dentro, el investigador encontró sistemas, registros y cámaras de seguridad. Todo quedaba al descubierto. Fue entonces cuando vio los rostros detrás de las llamadas fraudulentas. Obtener acceso a las cámaras no fue sencillo. Tras varios intentos fallidos de adivinar contraseñas, ideó un plan ingenioso: engañar a un empleado para que cambiara las credenciales. Con esto, pudo observar todo lo que sucedía en tiempo real dentro del centro. Las grabaciones revelaron el modus operandi de los estafadores. Engañaban a sus víctimas con discursos diseñados para sembrar miedo y manipularlas emocionalmente. Prometían soluciones que nunca llegarían, mientras recopilaban información sensible. Los datos de las víctimas terminaban en hojas de cálculo mal protegidas, repletas de información personal. Eran un tesoro para los estafadores, pero también una prueba irrefutable del alcance de sus crímenes. El investigador descubrió que estas operaciones dependían en gran medida de los corredores de datos. Estas empresas recopilan y venden información personal, alimentando el ciclo de fraude. Era un negocio lucrativo y perverso. Solicitar a los corredores de datos que eliminen tu información es un proceso tedioso, diseñado para desalentar a las personas. Aunque legalmente están obligados a hacerlo, pocos tienen el tiempo o los recursos para completar el proceso. Mientras reflexionaba sobre esta realidad, observaba el caos en el centro. Los empleados recogían sus equipos con prisa, como si intentaran borrar su rastro. Era evidente que algo o alguien había desatado este pánico. En una de las cámaras, un hombre gritaba furioso: «¡Es mi computadora!», exclamaba, mientras otro intentaba calmarlo. Había pánico y confusión. Sabían que el fin estaba cerca, pero no sabían cómo o cuándo llegaría. El investigador pensó en las víctimas. Muchas eran personas mayores, manipuladas para entregar sus ahorros a cambio de falsas promesas. Cada grabación era un recordatorio de la frialdad con la que estos criminales operaban. Pero no solo las víctimas sufrían. Algunos empleados trabajaban allí por necesidad, atrapados en un ciclo de explotación económica. Para muchos, este centro era tanto su salvación como su condena. El misterio sobre la desconexión masiva lo inquietaba. ¿Había sido un acto interno de sabotaje? ¿Una intervención externa? ¿O tal vez un competidor que buscaba acabar con el negocio? Las hipótesis eran interminables. Tal vez alguien dentro del centro filtró información a las autoridades, o tal vez las cámaras estaban mostrando los últimos momentos de una operación que sabía que estaba siendo vigilada. Lo que era claro era que el tiempo se agotaba. El investigador sabía que debía actuar rápido antes de que el centro desapareciera por completo. Cada segundo
contaba en su misión por descubrir la verdad. Desde su posición, veía a los estafadores tratando de salvar lo que podían, aunque parecía inútil. La redada, si era eso lo que estaba ocurriendo, parecía inminente. El caos era una oportunidad única. El investigador se preparó para recopilar toda la información posible, consciente de que esta podría ser la última vez que tuviera acceso a ese lugar. Sabía que lo que ocurriera después no solo cambiaría el destino de los estafadores, sino también el de las víctimas cuyas vidas habían sido marcadas por su codicia. Este capítulo aún no tenía un final, pero él estaba decidido a escribirlo. Una compañía llamada WearDot promovía una fachada impecable, proclamándose como un pilar de la seguridad digital, pero bajo esa apariencia se escondía un intrincado esquema de fraude. Durante meses, un investigador independiente había estado observando sus movimientos en secreto, recopilando pruebas de sus operaciones ilícitas y desentrañando sus verdaderas intenciones. El portal web de WearDot, cuidadosamente diseñado para aparentar legitimidad, incluía una elaborada página de términos y condiciones con más de 20 secciones, buscando protegerse de cualquier intromisión externa. Irónicamente, el investigador ya había hackeado su sistema meses atrás, burlándose de sus restricciones con astucia y paciencia. El esquema comenzaba con una llamada telefónica a personas desprevenidas, a menudo utilizando tácticas de miedo para convencerlas de que sus dispositivos estaban comprometidos. Los agentes, entrenados para manipular emocionalmente, aseguraban a las víctimas que solo la compra de su supuesto antivirus podía detener a los hackers imaginarios que, según ellos, estaban robando sus datos financieros. Los precios del antivirus variaban. Aunque ofrecían un plan básico de bajo costo, los estafadores siempre guiaban a las víctimas hacia los paquetes más caros, argumentando que eran más efectivos. En realidad, lo que instalaban en los dispositivos de las víctimas no era más que una copia reempaquetada de otro software legítimo, modificado para parecer exclusivo. Lo más intrigante era cómo WearDot había obtenido un certificado de validación extendida, un nivel de autenticación que requería extensos controles de identidad. Este detalle les otorgaba una apariencia de legitimidad casi impenetrable. Pero el investigador sabía que esta fachada no duraría mucho. Al acceder a los sistemas internos de WearDot, descubrió datos alarmantes. En tan solo 8 meses, habían estafado a más de 150 víctimas por semana, acumulando un botín de más de $500,000. Estas cifras eran una evidencia irrefutable del alcance de su operación. Dentro de sus sistemas, los estafadores celebraban sus logros con un sistema de recompensas internas. La pantalla del CRM mostraba al mejor agente del mes, un título que, en realidad, marcaba al más despiadado entre ellos. Cada venta fraudulenta era contabilizada, incentivada y festejada, dejando claro que la moral no tenía cabida en ese lugar. Mientras tanto, el investigador se preguntaba cuánto tiempo más podrían mantener este engaño. Cada día que pasaba significaba más víctimas, más dinero robado y más vidas afectadas. Pero también significaba una oportunidad más para reunir pruebas y exponerlos al mundo. Las llamadas telefónicas grabadas eran un testimonio del frío cálculo detrás del fraude. Las voces de los agentes eran calmadas y persuasivas, pero las respuestas desesperadas de las víctimas pintaban un cuadro de vulnerabilidad y miedo. Eran estas grabaciones las que impulsaban al investigador a continuar su misión. A pesar de sus esfuerzos por parecer intocables, el destino de WearDot pendía de un hilo. El investigador, armado con información detallada y pruebas contundentes, estaba listo para tomar el siguiente paso. Lo que sucediera después determinaría si esta red de engaño finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos o si continuarían operando en las sombras. Mientras las investigaciones avanzaban, una nueva pieza del rompecabezas salió a la luz. Los estafadores utilizaban un sofisticado sistema telefónico basado en computadoras para realizar sus llamadas. No se trataba de simples líneas telefónicas, sino de tecnología avanzada que permitía monitorear cada interacción.
Desde el otro lado de la pantalla, era posible observar no solo a quién llamaban, sino también las identidades reales de los agentes que usaban nombres falsos durante las conversaciones. Con cada llamada, el patrón se hacía evidente. Las víctimas, aterradas por supuestas amenazas cibernéticas, buscaban desesperadamente ayuda. Los estafadores, bajo la apariencia de expertos técnicos, las guiaban con instrucciones detalladas, sembrando el miedo y ganando su confianza. Uno de ellos, con un tono autoritario, llegó a afirmar que una amenaza conocida como Trojan Spyware ya había infectado la computadora de la víctima, un término que parecía inventado en el momento. Sin embargo, lo más impactante era el descaro con el que los agentes se burlaban de quienes comenzaban a sospechar. Entre risas contenidas, negaban cualquier acusación y redoblaban sus esfuerzos para mantener la fachada. Cada palabra era un acto de manipulación calculada, diseñado para desorientar y confundir a los desprevenidos. A medida que se revelaban más detalles, quedó claro que WearDot no operaba de forma aislada. La empresa era en realidad una filial de otra organización, y los nombres detrás de esta red comenzaban a emerger. Desde líderes visibles como Ganesh Vishwakarma y Sanjay Sewa, hasta figuras clave más ocultas como Prakash Vishwakarma y Batula Khan, todos parecían estar implicados en una maquinaria perfectamente orquestada. En paralelo, las plataformas de reseñas en línea mostraban una realidad dividida. Mientras que la mayoría de los comentarios en sitios como Trustpilot alababan los servicios de WearDot con puntuaciones perfectas, las reseñas negativas, aunque menos numerosas, revelaban experiencias alarmantes. Las palabras de las víctimas formaban un patrón: promesas incumplidas, dinero perdido y un sentimiento de haber sido traicionados. Las quejas comenzaron a llamar la atención de grandes empresas tecnológicas. Microsoft, por ejemplo, fue informada detalladamente sobre las actividades fraudulentas de WearDot. Se proporcionaron pruebas, incluidos enlaces a sitios falsos que se hacían pasar por servicios oficiales. El objetivo era claro: cortar la fuente de tráfico de las búsquedas de soporte técnico y redirigir a las víctimas hacia canales legítimos. Mientras tanto, los movimientos de los estafadores seguían bajo vigilancia. En su sistema de gestión interna, se registraban incentivos para quienes lograban las mayores estafas del mes. Este ambiente de competencia interna solo acentuaba la falta de escrúpulos entre los agentes, quienes veían a las víctimas como simples números en un tablero de ganancias. El siguiente paso era ambicioso: mapear toda la infraestructura de la operación. Desde los sitios web hasta las redes locales, pasando por los sistemas de pago y las conexiones telefónicas, cada elemento era analizado meticulosamente. Las pistas apuntaban a cuentas bancarias en Estados Unidos, utilizadas para recibir los pagos de las víctimas antes de transferir el dinero de vuelta a la India. Se diseñó un plan conocido como Día de la Quema. Este consistía en destruir toda la operación en un solo golpe. Un contacto dentro de las instalaciones de los estafadores intentaría capturar imágenes y videos, exponiendo sus actividades al mundo. Aunque el primer intento falló, el equipo estaba decidido a no detenerse. Sin embargo, el destino tenía sus propios planes. Una mañana, mientras monitoreaban los sistemas de los estafadores, todo se apagó repentinamente. Las pantallas quedaron en blanco, los registros desaparecieron y las conexiones se cortaron. ¿Habían sido descubiertos? ¿O alguien más había decidido intervenir? La incertidumbre solo alimentaba el misterio. Mientras tanto, las víctimas seguían apareciendo, contando sus historias y buscando justicia. Los engranajes de la verdad comenzaban a girar más rápido, y la caída de WearDot parecía estar más cerca que nunca. La operación continuaba, pero las tensiones aumentaban. Cada pequeño error, cada pista dejada atrás, se convertía en un riesgo para los estafadores. Sin saberlo, ellos mismos contribuían a cavar su propia tumba. Desde las sombras, se trazaban los últimos pasos para desmantelar por completo la red. El equipo sabía que no sería fácil, pero cada avance, por pequeño que fuera, les acercaba más al objetivo final. Mientras tanto, los líderes de WearDot
parecían confiar en la impunidad. Sus movimientos se volvían cada vez más audaces, como si ignoraran que su tiempo se estaba agotando. Con cada revelación, el panorama se volvía más claro. La caída de Werdot no era solo una posibilidad, era una inevitabilidad. Solo quedaba esperar el momento exacto para actuar. Lo que comenzó como una simple investigación se había convertido en una cruzada. Cada día, más personas se sumaban al esfuerzo, compartiendo información y ayudando a construir un caso sólido contra la organización. Las palabras de una víctima resonaban con fuerza. No solo me robaron dinero, me robaron la confianza. Era esta sensación de traición la que impulsaba a todos los involucrados a no rendirse. El reloj seguía avanzando, y con cada segundo que pasaba, el desenlace se acercaba. Los engranajes del destino estaban en movimiento, y nada podía detenerlos. El aire estaba cargado de anticipación. La pregunta ya no era si Werdot caería, sino cuándo y cómo sucedería. La caída sería épica, y el mundo estaba listo para presenciarlo. El desenlace fue tan explosivo como se esperaba. El día de la quema llegó con precisión quirúrgica, un golpe calculado que dejó a los estafadores completamente desorientados. Mientras el equipo ejecutaba su plan, los sistemas de Werdot comenzaron a colapsar uno por uno. Los monitores en la sala del call center parpadearon y luego se apagaron, dejando a los agentes en un caos absoluto. La red local quedó inutilizable, y los sistemas telefónicos, la columna vertebral de la operación, se silenciaron para siempre. Los estafadores, acostumbrados a controlar cada detalle, quedaron atrapados en su propia red de desesperación. Sus conversaciones se tornaron frenéticas mientras intentaban sin éxito recuperar el control. Al otro lado del mundo, el equipo de investigadores observaba en tiempo real cómo la maquinaria de la estafa se desmoronaba. Cada clic, cada error, era un recordatorio de que sus días de impunidad habían llegado a su fin. El toque final fue una transmisión inesperada en todas las pantallas del call center. Un mensaje claro y directo apareció. Esto es por cada víctima que ustedes engañaron. El juego ha terminado. Las miradas de los agentes se llenaron de pánico mientras se daban cuenta de que alguien había estado observándolos desde el principio. Sus risas falsas se transformaron en silencio aterrador, y algunos incluso abandonaron sus puestos, conscientes de que la justicia finalmente les había alcanzado. La policía local, alertada con pruebas contundentes, llegó poco después. Lo que encontraron fue un call center vacío, con documentos destruidos apresuradamente y equipos abandonados. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las autoridades confiscaron lo que quedaba, mientras los investigadores se aseguraban de que cada pieza de evidencia estuviera bien documentada. Las noticias del colapso de Werdot se propagaron rápidamente. Víctimas de todo el mundo celebraron este pequeño triunfo, compartiendo sus historias y agradeciendo a quienes trabajaron incansablemente para exponer la verdad. Los líderes de la operación, que durante tanto tiempo habían operado con impunidad, ahora eran rostros en carteles de "Se busca". Su tiempo de gloria se había transformado en una huida desesperada. El mundo miró con asombro cómo una red tan compleja fue desmantelada con determinación e ingenio. Este no fue solo un final, fue un principio. Una señal de que, incluso en las sombras más profundas, siempre hay quienes luchan por la justicia. El legado de esta operación resonaría durante años, recordándole a cada estafador que, eventualmente, la verdad siempre encuentra su camino.